Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a concluir nuestro curso, eh, nuestro último tema, teorías integradoras de la personalidad. Recordemos que se hablaron de varias teorías de la personalidad. Cada una de estas teorías nos dieron elementos para darnos cuenta de un antecedente histórico y más adelante cómo va avanzando eh, las investigaciones relacionadas con esta personalidad. Eh, Esa trascendencia y la importancia que tiene, antiguamente iniciando con los griegos y generando, ¿no? Ese, esa pequeña definición que se trata de crear, donde involucramos eh, teatro griego y con ello cada una de las máscaras o personalidades que en ese momento se crea, según la temática de la obra teatral que se está representando. Y eso lo manejamos como las bases que más adelante van a generar investigaciones, experimentaciones, hasta llegar a la creación de varias teorías y que obviamente vamos a tratar de hacer un cierre y entender. Eh, Acuérdense que este es un proceso, se sigue investigando, se sigue generando nueva información con respecto a esta personalidad. Hay temas que empiezan a surgir a partir de las temáticas que hemos manejado. Obviamente por tiempo eh, no es imposible luego profundizar un poquito más. Eh, con esta información que nos llevamos, eh, uno de los objetivos es que se interesen ustedes por seguir investigando y profundizando en estos temas, que espero para ustedes sean interesantes, motivacionales, y que esta motivación genere esa investigación constante. Y no solamente en esta materia, sino en todas y cada una de sus materias. Pasamos dentro de estas teorías de la personalidad a la teoría integradora de la personalidad. Eh, Nos dice, actualmente la comunidad científica aún no ha podido establecer una teoría de la personalidad amplia y consensuada que organice, estructure y dé cabida a la gran pluralidad existente de investigaciones y enfoques. Teniendo en cuenta estas necesidades, surge esta teoría integradora, que plantea cuatro objetivos. Elaborar un modelo de personalidad amplio que posibilite la integración de las principales teorías, que organice los principales logros de la investigación empírica, incorporando la inteligencia. Necesitamos forzosamente esas experiencias para entender cada una de estas teorías y que fortalezcan estos aspectos intelectuales, ¿sí? Un empoderamiento de nuestra inteligencia y que eso nos ayude a generar o a ir creando una personalidad más positiva que negativa. Por ahí se comentó que pues tenemos las dos opciones, pero en el caso de nosotros, ya a nivel profesional, la gran mayoría manejar estas situaciones positivas. La siguiente, eh, el siguiente objetivo, definir la personalidad a partir de la identificación teórica de los factores o facetas de las grandes dimensiones,
Obviamente tener las bases, ¿sí? Para darnos cuenta del porqué del desarrollo de estos diferentes tipos de personalidades hasta el día de hoy. Eh, Siguiente objetivo, fundamentar la comprensión de la personalidad desde un enfoque evolucionista. ¿Sí? Podemos evolucionar, podemos modificar, podemos cambiar nuestra personalidad, obviamente enfocada a los aspectos positivos. Y último objetivo, ofrecer un modelo de rasgos que incorporan los paradigmas actualmente activos, sobrepasando el concepto descriptivo de la estructura y permitiendo involucrarse con los procesos. ¿Sí? Todos estos modelos que han sido creados y que fueron creados y que algunos perdieron fuerza, pero sentaron las bases para crear nuevos paradigmas, nuevos modelos. Según la teoría integradora, la personalidad no podrá limitarse a describir o explicar el temperamento, el carácter o la inteligencia, sino que debe incluir los tres aspectos. Por eso se habla de integrar, ¿sí? De unir, ¿sí? Y esto que nos permita, ¿sí? El entender más lo que ocurre en nuestra mente para esa parte interior poder exteriorizarla. Una teoría de la personalidad no puede limitarse solo al consciente o al inconsciente, como tampoco a las conductas observables o a las internas. Debe tener los dos factores en cuenta o se debe de tomar en cuenta estos factores. Y por ahí Freud, ¿no? Inicio, dándole esa formalidad, esa fundamentación, ¿sí? Dentro de los aspectos psicológicos y el tipo de conductas que se van observando en el ser humano, principalmente dentro de ese ser humano sano, entrecomillado y aparentemente. Eh, una teoría de la personalidad no se debe limitar a las diferencias y semejanzas entre hombres y mujeres, y por supuesto tampoco debe orientarse solo a la conducta normal. Es evidente que tiene que tener en cuenta la psicopatología, conjunto de fenómenos de orden biológico sociológico que afectan negativamente a la mente de un ser humano y, por lo tanto, aportar posibles estrategias de cambio. Sabemos que estas situaciones psicopatológicas, ¿sí? Eh, sí llegan a intervenir, ¿sí? Y a influir en ocasiones en muchas conductas. ¿Sí? Aquí la idea es más que nada que estemos más conscientes o seamos más conscientes de nuestro proceso. ¿Sí? Eh, por ahí sabemos y lo hemos comentado que muchas situaciones negativas que han dañado nuestra personalidad, ¿sí? Ocurren en esos primeros años de vida y antes de la adolescencia, ¿sí? La preadolescencia. ¿Sí? Ya va bajando el porcentaje las demás, en los demás niveles, ¿sí? Oye, y en las diferentes etapas por las cuales vamos pasando y desarrollando. La propuesta de la teoría integradora da respuesta a las problemáticas planteadas y se ha denominado 5 grandes rasgos de la personalidad. Y aquí se habla de 5 factores o dimensiones: la extroversión, la agradabilidad, la escrupulosidad, la estabilidad emocional y apertura a la experiencia. Estos 5 factores o dimensiones dentro del actuar de ese ser normal, sano entre comillas, porque hablábamos que también se pueden dar ciertas patologías y que deberíamos de atacar de manera inmediata, ¿sí? Este,
trabajar, ¿sí? Obviamente el acudir con un psicólogo, ¿sí? Todas esas personas profesionales que nos pueden ayudar. A partir de los 5 factores identificados en la teoría y de acuerdo con las características de cada uno, se pretende establecer un perfil de personalidad, ¿sí? Entonces, gracias a las teorías, o todo lo que fuimos trabajando y eh, analizando, eso nos permitió tener ya un mejor conocimiento, aprendizaje eh, de acerca de lo que nos ocurre a cada uno de nosotros a partir de estos tipos de personalidades que vamos a describir a continuación. Los tipos de personalidad, ¿sí? Más usuales, eh, la controladora o el controlador, todo a su alrededor debería ser y funcionar como ellas anhelan o como ellos anhelan. Y por ahí tenemos y observamos, ¿sí? Nos autoobservamos luego, inclusive, ¿no? Hoy en día, por esa situación de las cámaras o los videos que existen, y pues ahí podemos hacer esa autoobservación. La dominadora carismática o el dominador carismático. Les encantan que los otros hagan lo que ella dice, ¿sí? Y más que nada porque tienen el poder del convencimiento. La servicial se interesa por atender a otras personas, tratando que debido a su ayuda, obviamente se logran los objetivos. La divertida demuestra alegría e intenta transmitirla a otros. Acuérdense que algo que hemos mencionado dentro de nuestra personalidad es ese aspecto de felicidad, ¿sí? Eh, Revisar un poquito esa parte del antecedente, en el caso de esas personas que luego llegan a ser serias, enojonas, aisladas, ¿sí? Eh, Nos acostumbramos a ese tipo de personalidad, pero pues no es positiva, se aleja de esas situaciones positivas, ¿sí? Eh, de esas situaciones que nos pueden ayudar a mejorar o a vivir, ¿sí? De manera más feliz, más cordial. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar, ¿no? Ese aspecto. Y por eso aquí en la divertida, eh, también que demuestra alegría e intenta transmitirlas a otros, contagiar, ¿sí? A otras personas y que esto genere inclusive eh, una mayor o una mejor eh, interactividad que se puede dar, ¿no? Esos aspectos sociales, ¿sí? De interacción, ¿no? Y que tienden a ser muy positivos. La moralista, todo cuanto los mueve debería tener un sentido moral y normativo. Son organizados y metódicos en cada aspecto de su historia, ¿sí? Y creo que es importante porque nos habla de retomar esos aspectos morales que conllevan obviamente a los valores, ¿sí? Y, y, y empezar a minimizar los antivalores. La reservada, les encanta ejercer la lógica en todo y buscar soluciones rápidas y eficaces, ¿sí? Pero de una manera reservada sin hacer tanto, tanto alboroto. La sacrificada, les encanta saciar las expectativas que otros se realizan de ellos e inspirar confianza por no mostrarse ambiciosos, ¿sí? Y vemos, ¿no? Algunas actitudes, eh, inclusive dentro de sus trabajos, dentro de la parte laboral.
ahí las podemos observar, inclusive nosotros mismos, tomar en ese momento esa personalidad de sacrificio, ¿sí? Aunque muchas veces lo utilizamos, ¿no? Para que las demás personas que nos rodean generen un mejor apoyo, ¿sí? Dicen que es truco con maña por ahí, ¿no? La realista o el realista, esos con los pies en la tierra, viven con base a las situaciones del día a día, ¿sí? A esa experiencia que muchas veces eh, hemos ya sumado, ¿sí? Y, y- y en ocasiones nos funciona demasiado, ¿no? El ser realistas, ¿no? Este, el querer cambiar al mundo de un día para otro, ¿no? O sea, es un proceso, ¿sí? De días, semanas, meses, años. Entonces debemos de ser más realistas en esa situación. El jefe, su forma de ser, de pensar y de actuar, consigue que los otros lo continúen y en ocasiones que lo admiren. Aunque aquí hablamos también del líder, ¿sí? Y que se fortalecen más los aspectos del liderazgo. Aunque podemos mencionar la situación de el buen jefe, ¿sí? Y no ese jefe que muchas veces genera situaciones negativas. La curiosa o el curioso. Les fascina andar continuamente experimentando nuevos desafíos, más que nada en el plano intelectual, científico. Es bueno, ¿sí? En ocasiones, pero eh, tener ese cuidado, ¿sí? Y, y- y- y una mayor observación, ¿sí? A lo que está ocurriendo y a lo que pensamos que pueda ocurrir, ¿sí? Prevención. La guía, así como les encanta aprender, además les fascina enseñar. Y muchos de nosotros luego estamos dentro de esa personalidad, ¿sí? Nos gusta ser constantemente guías. Eso también es un aspecto que también motiva, ¿sí? Sentirse importante, ¿no? Este, el que en ocasiones, ¿no? Muchas personas eh, se detienen en ciertas actividades y en el momento en que nosotros llegamos, se sienten salvados, ¿no? Entonces, bueno, no hay, no hay problema. Trabajemos esa parte positiva, ¿sí? Dentro del desarrollo de nuestras personalidades. La innovadora, le encanta la relación con los demás y sentirse parte de un conjunto, ¿sí? Además, las propuestas, ¿sí? Que se van generando o que se pueden generar, ¿sí? Para innovar o mejorar, actualizar. Las entradas continuamente se mueven en funcionalidad a sus propias ideas. Eh, Obviamente estas personas son en ocasiones luego las de mayor edad, ¿sí? Y por experiencia mantienen esa personalidad o fortalecen esa personalidad, porque en ocasiones tenemos que controlar un poquito a las nuevas generaciones. Este tipo de personalidad nos puede funcionar. La perfeccionista o el perfeccionista le fascina arreglar a los otros y son, lo más importante, ¿no? Que son reflexivos, ¿sí? Vamos a perfeccionar a partir de una reflexión, eh, tener los fundamentos, ¿sí? Para arreglar o generar esos cambios o esas mejoras. La ideológica, bastante sensible, que basa su historia en un ideal o ideales claros, ¿sí? Algo muy importante, pues, todos generamos esas ideas, pero que se fortalecen y a partir de las etapas por las que vamos pasando y en la etapa que actualmente manejamos, adultos jóvenes, adultos intermedios, ¿sí?
y que obviamente ya esa experiencia nos hace generar mejores ideas, ¿sí? Fortalecer esas ideas que vamos creando. No es lo mismo las ideas de infantes, de adolescentes, a las ya los adultos intermedios. La artística, con mucha creatividad y además moralista. ¿Sí? Este aspecto artístico fortalece mucho, perdón, la creatividad, pero también los aspectos en cuanto a moral, en cuanto a una ética, ¿sí? En cuanto a esos fortalecimiento de nuestros valores. Aquí vemos que la mayoría de nuestros tipos de personalidad nos están aportando también esos, esa mejora, ese, esa activación, ¿sí? Para empezar a retomar y fortalecer, ¿sí? Nuestros valores. Y eso es lo que también hace más funcional la personalidad positiva. Y bueno, cerramos con estas actividades. A partir de un autoanálisis, ¿cuál es tu personalidad o tus personalidades? De acuerdo a las que describimos, ¿sí? En estos puntos anteriores, estas diapositivas, y hablando de los tipos de personalidad. ¿Cuál crees que a lo mejor sea la base y las demás personalidades que llegas a utilizar? Pero estar conscientes de que las dominemos, ¿sí? Porque de repente podemos decir que somos muy carismáticos y bueno, luego ni nosotros no la creemos, ¿no? Entonces, analizar bien este tipo de personalidades, elegir la más fuerte y cuáles serían las secundarias. Y algo muy importante, comentar la importancia del curso, ¿sí? Hablamos de esa personalidad, las bases teóricas, la reflexión, la autorreflexión en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes, y obviamente de ahí eh, crear, ¿sí? Ese comentario. ¿Qué tan trascendente va a ser la información? Y por último, ¿qué te transmite las cuatro siguientes imágenes de la diapositiva número 23? ¿Sí? Vemos cuatro diapositivas. ¿Sí? ¿Cuál sería ese significado que nos está transmitiendo? A partir del análisis que vamos a realizar del contenido y la teoría de nuestro curso. ¿Ok? Y para finalizar, eh, trabajamos eh, estos cuatro pensamientos. Bueno, cada uno nos está transmitiendo algo importante, ¿sí? Y que obviamente eh, nos va a servir de mucho. Todas nuestras experiencias se funden en nuestra personalidad. Todo lo que nos ha pasado es un ingrediente, ¿sí? Y todas esas situaciones, más positivas que negativas. La variedad de personalidades individuales es la mayor fortuna del mundo, ¿sí? Esa variabilidad que generamos en cada uno de nosotros y dentro de los diferentes tipos de personalidades. No hay nada más atractivo que una personalidad positiva. Su belleza nunca desaparece en el tiempo. E inclusive, pues, dejamos huella. Una personalidad
puede llegar a ser más atractiva que el físico, ¿sí? Por si alguien se preocupa luego, por ser demasiado atractiva o demasiado guapo o demasiado galán, ¿no? Dentro de nuestra personalidad, ¿sí? Nuestra dialéctica, ¿sí? Esa manera de expresarnos, de comunicarnos, ¿sí? Y que en ocasiones, en el caso de ustedes, a lo mejor esas experiencias de las personas que han conocido, y que no solamente es una atracción física, sino de acuerdo a la personalidad, ¿sí? Al trato que se genera con cada uno de nosotros al interactuar, ¿sí? En parejas o con más personas. Y bueno, pues eh, hasta aquí llegamos en nuestro curso. Eh, un curso muy importante que espero también sea trascendental para cada uno de ustedes, para cada uno de ustedes principalmente, y que con ese análisis, con esos cuestionamientos, ¿sí? Reflexionar un poquito nuestra manera de actuar, ¿sí? Y darnos cuenta que en ocasiones a lo mejor ha sido de manera muy positiva y en ocasiones de repente caemos en lo negativo, pero bueno, de alguna manera mejorar, ¿sí? Bueno, pues está en cada uno de nosotros, ¿ok? Por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias. Principalmente en cuanto a dentro de las asesorías, ¿sí? La entrega de sus actividades en tiempo y forma, van a ser son importantes. Y bueno, pues ya para terminar, pues sería el examen y ya de ahí darle su calificación. ¿Ok? No, no me despido, por ahí estaremos en otros cursos, en otras materias. Y bueno, ya son varias las materias y espero que estemos alcanzando más éxitos y empoderamiento en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces no me despido, simplemente bueno, terminamos este curso y pues nos vemos en los siguientes. Muchas gracias.